nada. Bienvenidos a Real. Todos aquellos que nos estén viendo y escuchando, sean bienvenidos a este programa. Vamos a comenzar en la avenida Vallarta Universidad en Zapopan. El día de ayer se llevó a cabo un debate entre los candidatos al gobierno de Tlaquepaque. Eso sucedía en las instalaciones de Quiero TV. Pero mientras eso pasaba ahí en Quiero TV, ¿qué pasaba en las calles? Esto. Es muy notable la forma en la cual estaba la manifestación. Y un hombre vestido de morena comienza a atacar aventando botellas y piedras, botellas de vidrio y piedras a simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Después de que estuvieron complicadas las cosas. Complicadas en el sentido de que estaban muy caldeados los ánimos, muy caldeados los ánimos entre los miembros de Movimiento Ciudadano y los miembros de Morena. Y bueno, pues la trifulca estuvo dura. Pues sí, efectivamente se golpearon unos con otros. O sea, primero llegaron, comenzaron a hacerse de agresiones verbales, tanto los de Movimiento Ciudadano como los de Morena, ahí en esa zona específica de Zapopan, mientras estaba llevándose a cabo, como les platicaba, este evento. Luego llegó este hombre, que ya fue identificado de hecho en redes sociales y que se dice simpatizante de Morena, aunque Morena lo niega. O por lo menos miembros de Morena dicen, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces este supuesto simpatizante de Morena avienta una botella de vidrio después avienta otras cosas, a uno de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, y de ahí los de Movimiento Ciudadano, pues tampoco crean ustedes que reaccionan de forma muy pacífica. Así es, llegan, golpean y patean en el piso a un simpatizante de Morena. Es inaceptable. Perdón que se los diga. De los dos lados es inaceptable que se den este tipo de situaciones. ¿Eso es el tipo de gobierno que queremos? Gobierno que a partir de a ver de qué tan grande es tu porra y qué tan violenta es, terminan por someter a lo que están alrededor. No, yo no creo que sea lo que la ciudadanía quiere. Al final de cuentas, terminaron ambos partidos políticos echándose la culpa a uno a otros. Va a haber una conferencia de prensa en un rato más por parte de los miembros de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y de hecho, Claudia Delgadillo, la candidata de Morena al gobierno de Jalisco, lanzó un comunicado a través de video la noche de ayer domingo. Hoy me quiero dirigir al tema terrible de violencia que estamos viviendo en el Estado por parte de Movimiento Ciudadano. Hoy, en el debate de Tlaquepaque, llegaron unos hombres demasiado violentos, golpearon a nuestros niños, a nuestros adultos. Yo le quiero pedir a la gente de nuestra coalición que por favor, cuando lleguen ellos, retírense. Sabemos que había hombres armados. De ninguna manera vamos a tolerar la violencia, por eso ya se van a ir. Están desesperados, no caigan en la provocación que les hacen estos tipejos podridos de Movimiento Ciudadano. Ojalá y Claudia Delgadillo también viera a los que se dicen simpatizantes de Morena que están haciendo también actos de violencia. Son inaceptables de los dos lados. Pero miren, algo que ha sido recurrente en redes en las últimas horas es ver la manera en la cual simpatizantes de Movimiento Ciudadano han tratado de manipularlo a su conveniencia, igual que simpatizantes de Morena. Pero ahí están las imágenes, ahí están los reportes periodísticos de medios serios, no de medios que a la vez son candidatos por parte de Morena. O sea, vamos entendiendo eso. Hay una hay una profusa
y comunicación en redes sociales, muchos de ellos apoyados por Morena, porque ahí están sus candidatos. No, a ver, ¿cómo fue la cosa? Llegaron los dos grupos a las instalaciones de Quiero TV, se pusieron muy enojados ambos grupos, terminaron insultándose, uno de ellos, supuesto, y estoy subrayando el supuesto, a mí no me consta que sea simpatizante de Morena o que sea un provocador, tendrá que investigarlo la Fiscalía de Jalisco, agarró una botella, se la aventó a gente de Movimiento Ciudadano, le dio en la cara, le dio en un brazo. Los de Movimiento Ciudadano pues no fueron necesariamente muy inteligentes y fueron y contestaron de forma violenta hacia los de Morena. Y en redes sociales, a través de videos, se ve la forma en la cual se da esta respuesta. Ya contestó la candidata de Morena, la acaban de escuchar, diciendo que veían que había gente armada. No se ven las armas. Y que se retiren cuando sucedan estas cosas. Y tiene toda la razón. Pero no fue el primer debate que se dio el fin de semana. Yo, antes de entrar al debate del sábado pasado, pésimo otra vez, yo sé que el Grupo Reforma y muchos piensan de otra forma, pues por eso hacen periódicos y no hacen televisión. Pero siendo muy claros, aquí lo inaceptable son dos cosas: la violencia, por supuesto, y la desinformación. La violencia no debiera de pasar y la desinformación menos. Porque si se está haciendo para tratar de modificar el voto de un sector de la población, están jugando con su futuro. Y eso es lo que no se vale. Yo esperaría que no tuvieran la información completa los distintos personajes de Morena que durante las últimas horas han intentado imponer esta versión que comenzó la violencia no por ellos. No puede ser que no por ellos, pero sí por alguien que iba vestido como parte de Morena y que estaba dentro de los simpatizantes de Morena. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer tanto Movimiento Ciudadano como Morena? Por primera de cuentas, tendrían que decirle a sus simpatizantes: a ver, aquí no se va a ganar ninguna elección viendo quién golpea más rápido. No hay forma. Y la segunda, pues haciendo una buena revisión de quiénes están entre sus filas para ver si de esa manera, de simpatizantes, por supuesto. Y por último, parar la desinformación. Es increíble que no se pueda hacer un reporteo adecuado por parte de medios que se dicen serios o periodistas que se dicen serios cuando ahí están las imágenes, ahí estaban los reporteros. Solo es cosa de preguntar y cotejar imágenes. No hay más que hacer. Nada más que hacer. Como les decía, hubo debate el fin de semana de parte de los tres candidatos en Ciudad Guzmán. No hubo muchas propuestas, para ser muy honesto, o se diluyeron entre los ataques o las faltas de respuestas. De nueva cuenta pusieron un par de moderadores. Yo entiendo que pueden ser muy buenos periodistas, pero no saben moderar. La manera en la cual estaba puesto el foro estaba mal. Otra vez Laura Aro tenía que voltear a ver un reloj o algo por el estilo y todo el tiempo estaba distraída de ver de frente a la cámara. Todos llevaban cartulinas que no se veían por las plecas y no había un productor que dijera: quita la pleca mientras está la cartulina. ¿En serio no se pueden dar cuenta de los torpes que son? Porque esos debates están producidos con dinero público. Si alguien, yo no tengo tiempo, si quieren háganlo ustedes, revisará lo que cuesta producir esos debates, nos vamos para atrás. Porque tiene que haber un costo, ya sea en el Canal 44 o en Jalisco Televisión o la productora que contrataron para ello. Y no pueden hacer eso. Y los moderadores, bueno, había una que parecía Tina Fey en 30 Rock, bastante mala. Tienen que decir lo que quieren. No, lo que pide el público. A ver, ese no es necesariamente el nivel de debate que se necesita. Aunque bueno, el nivel de debate que se necesita nunca llegó, sinceramente. Ya escuchamos a la candidata del PRI, hoy vestida de Morena, negar su relación íntima con Peña Nieto. Su relación íntima con Peña Nieto. Esto causó, por supuesto, una serie de críticas dentro de redes sociales, porque lo que creían o lo que decían es que Pablo Lemus, al decir eso,
estaba diciendo que tenía una relación carnal. No, pues uno puede ser un amigo íntimo. Íntimo es de confidencia. Yo no creo que Claudia Delgadillo tuviera esa cercanía con Enrique Peña Nieto. Yo no creo que fuera su amiga. Podría ser su simpatizante, amiga de Aristóteles Sandoval, y se sabe. Pero de ahí a lo que han querido hacer de violencia política de género, pues no está tan padre, sinceramente. Pero Pablo, el problema es que alguien le recomendó que todo el debate se dedicara al ataque. La candidata de Morena se le olvida su pasado priista, ahora lo quiere esconder. Pero hay que recordar que anteriormente hablaba pestes de Andrés Manuel López Obrador, que fue la coordinadora del PRI contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que hoy las candidaturas de Morena se las dio a los priistas y no se los dio a los militantes de Morena, pero algo verdaderamente interesante. Y les voy a enseñar una foto donde la hoy candidata de Morena, entonces del PRI, festeja con lo más corrupto de la política el día que vencieron a López Obrador. Aquí está la candidata Claudia Delgadillo con su hermano Peña Nieto festejando la derrota de Andrés Manuel López Obrador. Sí, siempre fuiste, siempre la operadora en contra de López Obrador y hoy te quieres colgar de su nombre. Eso es mentir y es hipocresía. Pues sí, la verdad del día es que la gente en Morena se olvida del pasado de todos. Y se vale cambiar. Claro que se vale decir, pues estaba con Peña y ahora estoy con López Obrador. Ya el electorado decidirá si uno es lo suficientemente sincero o si es un vulgar y ambicioso político, en cualquiera de los casos. Ahora, lo que vale la pena también es decirlo de frente, ¿no? Claudia Delgadillo contestó de esta manera. A mí no me avergüenza mi pasado. Ustedes me conocen, ustedes saben que soy una mujer honesta y ustedes también saben que en el año 2018 yo conocí a Andrés Manuel López Obrador. En el 2021 fui candidata a diputada federal electa de Morena y de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Siempre he trabajado en la calle, siempre he trabajado en las causas. ¿Y saben qué? Lo hago con mucho amor, con mucho cariño que le tengo a nuestra gente, porque sé lo lastimados que están por estos gobiernos corruptos que ya se van. Nuestro país, nuestro estado, está lastimado porque aquí gobierna Movimiento Ciudadano, aquí gobierna Lemus Alfaro. Por eso le quiero decir que en este movimiento en el que yo estoy, en Morena, es un partido abierto que recibe a todos, porque lo que queremos y los que nos tiene aquí es el cariño que le tenemos a nuestra gente y todo lo que vamos a hacer todos juntos. Mil gracias. Yo no sé, sinceramente, si uno tiene que estar ahí por el cariño de la gente o por su capacidad. La candidata de Sigamos Haciendo Historia intentó ahora, ya que no pagó el Pablo Alfaro, ahora quiere que sea Lemus Alfaro. Miren, no se necesita poner apodos como la candidata del PRIAN o la mujer de hielo y ese tipo de cosas. Si la propuesta es buena, la gente votará por ti. Si la propuesta le está dando bienestar a millones de ciudadanos, van a votar por ti. Si no eres honesto, pues la gente no votará por ti. Esa es la realidad. Y el gran problema que hay hoy en día es que esas propuestas se opacan, por un lado, por el escándalo y por el otro, por la desinformación. La ventaja de los debates es que lo pueden decir directo a la gente. Y lo que faltó en este debate, pues sí dijeron, no hay que negarlo. Algunos solo los enumeraron, otros trataron de desarrollarlo en los 10 minutos, 2 minutos, 4 minutos que les dieron dependiendo del reloj y por supuesto del segmento, pero siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque hoy en día, en este landscape político que vivimos, pareciera que lo único que marca a un político es estar a favor o en contra de la Cuarta Transformación y que con eso tiene que polarizar a la población o tiene que polarizar a los medios. Cuando los medios de comunicación tendríamos que ser mucho más honestos y decir, estas son las propuestas, esto funciona por esto y esto no. Funciona porque hay el dinero para llevarlo a cabo o no funciona porque es imposible por nivel presupuestario o por la existencia o porque no se puede porque no hay la suficiente gente o porque es una disparatada. Pero tendríamos que decirlo. Y hoy en día hay un sector de la prensa mexicana que o lo calla por intereses personales o no quiere investigarlo.
Y nuestra función tendría que ser investigar si lo que están diciendo los políticos es cierto o no. Al tema de infraestructura, también es que vamos a equipar nuestros hospitales. Los vamos a equipar con médicos que estarán 24 horas, los 7 días a la semana. Candidata. Así, ¿de dónde saldrá? Yo se lo pregunté. Para eso dice, hay mucho dinero en Jalisco. Dicen que hay mucho dinero en el país, pero tenemos una deuda nada más en el presupuesto general, que es el que se reparte a los estados, de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Ahí estuvo la propuesta de salud de Claudia Delgadillo. Escuchemos la educativa. Yo te quiero decir que así como va a haber desayuno y comida para nuestros niños en las escuelas, porque un niño con hambre no aprende, también vamos a reestructurar el tema de obra para tener escuelas dignas para sus hijos en cada uno de los rubros. Muchas gracias. Miren ustedes, sí, está padre que se haga. Lástima que no se haya hecho en el país. Allí está la forma en la cual pueden ir ustedes a las escuelas de sus hijos y confirmar y entender que las escuelas en México siguen siendo deplorables. Deplorables. Veía yo a Susana Pimentel, esta exproductora de Televisa, de hecho la que producía el noticiero de Loret mientras se dio el caso de Florence Cassé y que ahora es una aguerrida, bueno, produjo las mañaneras. Imagínense ustedes la incoherencia. Hablaba sobre las tabletas de Enciclomedia y que hoy en día no funcionan, pero se le olvida decir que no funcionan, porque las tabletas se bloqueaban para evitar que se utilizaran para otra cosa, que no se utilizaran para la educación, sino que se utilizaran para el divertimento, para ver Netflix, y que quien tenía que desbloquearlas era las escuelas, los directivos, el sistema educativo mexicano, y que no se hizo, porque ya no quiso López Obrador seguir utilizando esa tecnología. Se le olvida decir eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con la desinformación. Aquí, Laura Aro, hablando de lo que piensa de los políticos de Morena y de Movimiento Ciudadano. Y a nombre de Xóchitl Gálvez, yo les aseguro que Xóchitl será la presidenta que más respete a Jalisco. Y por supuesto, también la necesidad de tener por lo menos 251 legisladores responsables, que por supuesto van a ser de esta gran coalición Fuerza y Corazón por México, no como la mayoría irresponsable que hoy tenemos en el Congreso Federal, con Morena y sus aliados, que han siempre lastimado y se han burlado de nuestra tierra. Por cierto, Claudia, preguntarte por qué siempre votaste en contra de Jalisco. Así que hoy lo que tenemos que decir es que Movimiento Ciudadano ha demostrado que no le es útil a nuestro país, ya que decidieron hacerle el trabajo sucio a Morena, ser esquiroles, al no ir en esta gran coalición, la única opositora. Por eso, en Jalisco ni Morena es la esperanza de nada, ni Movimiento Ciudadano es la solución de nadie. Se lo dije a Laura Aro, yo no creo que Morena y Movimiento Ciudadano sean lo mismo. Creo que tienen graves y profundas diferencias, como se vio apenas el día de ayer ahí en las calles de Zapopan. Pero me queda muy claro que a lo que se refiere Laura Aro es de la imperiosa necesidad para que gane Xóchitl Gálvez, lo cual está imposible ya. No hacemos tontos. Imposible. Que Movimiento Ciudadano se sumara. Ahora, habría que ver si en Jalisco no pasa lo mismo y se necesitan los votos de la gente que votaría normalmente por el PRI, por el PAN, para que gane Movimiento Ciudadano. Curioso que cada vez que pasa un incendio, los gobernantes se van. Prefieren irse de vacaciones antes de atender la gravísima crisis del cambio climático. Y como ya lo dije, el gobierno de Morena es el gobierno más ecocida. Hoy, además de dejar en total abandono las dependencias para el cuidado, la atención de nuestros recursos naturales, prefirieron derribar 10 millones de árboles para construir ese absurdo que está lastimando y que está destruyendo el ecosistema, como lo es el Tren Maya. ¿Qué decir de eso, Claudia? ¿Por qué has permitido esos ecocidios cuando hoy estamos enfrentando la peor crisis? Y también lo tenemos que señalar. Ya estuvo bueno del desastre que han hecho con nuestro territorio. Vamos a implementar una gran agencia estatal de la gestión integral del territorio,
dotar de mayores facultades, por supuesto, para crear la gran Comisión Estatal Forestal. No está diciendo una mentira. No está diciendo una mentira. Como tampoco lo hizo cuando habló de las escuelas de tiempo completo. Y por cierto, Claudia, preguntarte, ¿por qué permitiste, hablas de comedores y demás, ¿por qué permitiste la desaparición de escuelas de tiempo completo, las guarderías infantiles, las estancias? Eso, les vuelvo a decir, eso es no tener vergüenza y quererle ver la cara. ¿Cuánto va a costar, Claudia, por cierto, y dónde vas a sacar el dinero para el tema del río Santiago? Hablan mucho, son gobierno y no han hecho absolutamente nada. No le falten el respeto a las familias jaliscienses. Bueno, más o menos está en lo correcto, porque el del río Santiago sí hay que decir que sí hay una inversión como de 7,000 millones de pesos, que la ha hecho el gobierno de Jalisco, ha dejado muy atrás el gobierno federal. Ahí sí, un matiz no más. Le preguntaron a Pablo Lemus sobre los 300 millones del banco Accendo, este banco que se encuentra en liquidación y que el IPAB ha tomado la venta de sus activos para con esa venta poder pagar a todos los acreedores que tiene el banco, porque no solo es el gobierno de Zapopan, que de forma muy profusa, Morena ha dicho que por qué metió el dinero en Accendo. Así respondió Pablo Lemus. Yo, para serles muy honesto, creo que medio se dio un balazo en el pie, pero tiene razón en una de las cosas que está diciendo. Invirtió en Banco Accendo. La Lotería Nacional, ¿te suena del gobierno de Morena? O el Banco del Bienestar, que en total invirtieron 2,283 millones de pesos. Eso es la realidad del desastre de los gobiernos de Morena. Imagínense nada más que nos quieren traer los gobiernos de Guerrero, de Zacatecas, de Michoacán, de Colima, y esa es la coordinación de la cual se habla por parte de los gobiernos de Morena. A nivel federal, Morena. En esos estados que tienen ingobernabilidad como Guerrero, Morena. Es decir, todo lo que toca Morena lo destruye. Por eso nunca van a entrar a Jalisco. A ver, sobre Accendo. Pues sí, la Lotería Nacional y los gobiernos de Tlalnepantla, el de Veracruz, hay hasta secretarías de gobierno que tienen dinero ahí. ¿Quiere decir que se lo robaron? No. Lo metieron en un banco que quebró y les tienen que regresar el dinero. Se los regresarán completo, pues en una de esas sí, en una de esas no, dependiendo de cuántos activos tenga ese banco. Habría que ver cuántos. Dirán, ¿y por qué no comenzó el banco por vender los activos para tratar? Pues no, así no funciona el sistema financiero mexicano. Al contrario. O sea, lo que está diciendo Pablo sí es cierto. Gobiernos de Morena y también dependencias de Morena tuvieron dinero en Banco Accendo, que llegan a más de 2,000 millones de pesos. Eso es cierto. Igual que Zapopan tuvo 300 millones. ¿Es culpa de las instituciones de Morena y de Zapopan? Probablemente no. Es como si yo meto mi dinero en alguno de los bancos que existen en el país y quiebra. Es la famosa historia del Fobaproa, que no le gusta al gobierno de México escudriñar un poco. Funcionó en parte, fue corrupto en parte. Si no hubiera existido el Fobaproa, ¿hubiera quebrado el país peor de lo que quebró? Sí. Así, tal cual, sí. ¿Sirvió para que algunos se hicieran ricos y que hubiera corrupción? Sí, también. Sí. No todo es blanco, no todo es negro. Igual en el caso de Accendo. Metieron los gobiernos de Zapopan, como de Tlalnepantla, como la Lotería Nacional, entre otras instituciones, dinero en Accendo, sí, como seguramente lo deben tener en otros bancos. ¿El banco quebró? Sí. Es responsabilidad de los distintos personajes que estuvieron metidos, sí y no. Porque si yo meto mi dinero en un banco, pues lo último que espero es que quiebre. Que se utilice de forma política, sí es bastante curioso. Y más aún cuando no se hace este matiz. Sí, lo metió el gobierno de Zapopan, pero también todas esas instituciones de Morena. ¿También son corruptas? Hay que recordar que esta historia de Accendo la comenzó Alejandro Puerto, y que luego ahora lo ha agarrado Pedro Kumamoto y por supuesto también Claudia Delgadillo. Se los están llevando al baile, así tal cual. Se los están llevando al baile. ¿Por qué? Porque al final, si siguen en el camino de acusar de corrupción al gobierno de Zapopan,
van a tener que decir que los gobiernos de Morena también son corruptos. ¿Y saben quién va a terminar ganando? El que se quedó sin un clavo. Alejandro Puerto. Hablando de corrupción, Pablo Lemus también acusó a Claudia Delgadillo de corrupta, diría la clásica. Primera casa, esta casa, es donde vivía Claudia Delgadillo en la colonia Independencia, cuando era funcionaria del Ayuntamiento de Guadalajara. Su nueva casa en Puerta de Hierro, es decir, Claudia sí se escribe con C de casotas, de carrotes y de corrupción. Esa es la candidata verdadera de Morena, que ahora se apena decir que verdaderamente era del PRI, que ahí se formó, ahí robó, y ahora viene a Morena a quererse santificar después de cometer muchísimos actos de corrupción. Bueno, ahí sacó Claudia Delgadillo una cartulina sobre la deuda por Movimiento Ciudadano. Ya casi para terminar, sobre el debate del pasado sábado, que vuelvo a decirlo. Entiendo que haya periodistas que dijeron que estuvieron muy bien. El periodismo jalisciense tiene este miedo de señalarse entre ellos mismos. Señalar sus mentiras, señalar sus corruptelas, su parcialidad, señalar cuando se equivocan, señalar cuando se ocultan inclusive hasta en sus borracheras y francachelas. Tienen ese enorme error. Son como un club de Toby bastante mediocre. Y el no señalar los errores del debate reafirma lo que estoy diciendo. A ver, después de esta respuesta o ataque de Pablo Lemus, Claudia Delgadillo dijo que esa casa no era suya y ya salió el registro de que sí era suya. Entonces, ¿sí o no? ¿Es malo tener casotas? No, si se puede explicar de dónde sale el dinero. Si sale de tu trabajo, de la manera en la cual has ejercido tu labor o tus ahorros o de un crédito bancario, no tendría por qué serlo. Pero hemos llegado a satanizar que alguien viva en un lugar que podría llegar a hacerlo a partir de los negocios familiares. Ya había de ¿dónde vive Pablo Lemus? Pues donde viva, durante toda su vida ha sido empresario. ¿Es malo que viva en una casa importante Pablo Lemus? No, también lo puede hacer Laura Aro y también lo puede hacer Claudia Delgadillo y lo puede hacer todos. Solo que hemos llegado a esta historia en donde tener una casa es malo. No es ni malo ni bueno. Depende de si tienes tú las capacidades y si la dinámica económica del país pudiste sortearla, que es muy complicada para comprar casa hoy en día. ¿La conseguiste con dinero limpio? Adelante. ¿Es comprobable que se consiguió con corrupción? En ese momento, entonces hay que hacer las investigaciones necesarias. Sobre la verificación, Claudia Delgadillo dijo esto. Que el tema de verificación siempre ha sido un negocio para Movimiento Ciudadano. Pero les voy a decir algo, porque entonces el señor que está hablando no dice, ¿por qué no le dice ahora al Poder Legislativo local? Pues entonces que quite el tema de verificentros, que a toda la gente la tienen tan lastimada. En mi gobierno, por supuesto que habrá afinación. En mi gobierno hay dinero que pagará la afinación de los coches y autos en este estado. Y voy a decir de manera muy rápida de dónde va a salir ese dinero. Ahora se pagan rentas terribles que son más de 1,300 millones de pesos. Con eso vamos a afinar tu coche. Yo voy a trabajar porque quiero que a ustedes les vaya mejor. Quiero que su bolsillo no siga siendo robado por parte de estos gobiernos que ya se van. Muchas gracias. Miren ustedes. El primer lugar en donde se comenzó a cobrar la verificación fue Ciudad de México. Sí, la cantidad de autos en Ciudad de México es muy distinta a Guadalajara, pero más o menos Guadalajara tiene ahorita los autos que tenía Ciudad de México hace 20 años. Porque ha sido más fácil, hay mayor poder adquisitivo, hay mejores planes, hay una cantidad brutal de autos en Guadalajara. Se ha hecho tan populista la discusión de la verificación, de si se debe de cobrar o no, de cuáles son los planes para poder combatir la contaminación en Jalisco y específicamente en Guadalajara, que se pierde de vista lo fundamental. No tenemos una educación vial y no existe
un transporte público adecuado para millones de personas en Guadalajara y en todo el país. Sí, se hablaron de nuevas líneas del metro y de la ampliación de las que están y de nuevos macrobuses y de que se regresa el camión, etcétera, etcétera. En realidad, estamos hablando de algo que pueda ser posible. Pablo Lemus habló sobre la manera en la cual tendría que hacerse una línea 5 que cruzara la ciudad desde el aeropuerto hasta el Acrón, pasando por la Minerva. Que se haga en 2 años. Año y medio, tendría que estar para el Mundial del 26, dijo Pablo. Pues tendrá ingenieros muy buenos, pero yo no veo cómo. Habló de salud, por supuesto. Si algo abandonó Morena es el sistema de salud de las y los mexicanos. Ustedes pueden ir a una clínica del IMSS o del ISSSTE, los van a atender en 6, 7 semanas. No hay medicamentos, están las clínicas y hospitales en ruinas. Por eso nosotros vamos a construir nuestro propio sistema jalisciense de atención a la salud. Vamos a construir 5 nuevos hospitales, La Chona, Tezistán, Puerto Vallarta, Tlajomulco y uno más aquí en Ciudad Guzmán. Y vamos a garantizar que todas las niñas y niños, como sucede hoy en Jalisco, todas las niñas y niños con cáncer cuenten con sus medicamentos al 100%. Y en la red estatal, 92% de suministro de medicamentos para las y los jaliscienses. Morena abandonó la salud de este país. En Jalisco vamos a cuidar la salud de las y los jaliscienses. Tienes razón ahí. La salud en México es un desastre. Desastre absoluto. Y tiene responsable. ¿Quién es esa política? Hugo López-Gatell, aunque el presidente no quiera, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, darlo a conocer. El presidente anda en otras cosas, como en la grilla del caso Saldívar, y creo que es un buen momento para entrar en ello. Platicamos de esto apenas el viernes pasado. Cómo había llegado esto que estamos viendo ahorita en pantalla, una denuncia anónima por la cual comenzó una investigación. Las denuncias anónimas en la Corte son recurrentes. En el caso del señor Saldívar, cuando fue presidente, le dio paso a 263. Nomás para que se den una pequeña idea. Y entonces esta denuncia que hace Norma Piña va contra Arturo Saldívar en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura y otros sujetos de responsabilidad administrativa por hechos entre el 2019 y 2022. ¿Qué hechos? Presiones a jueces. El exministro Arturo Saldívar, ¿qué habría hecho? Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y entonces dice cómo, a través de Carlos Antonio Alpizar, por la Secretaría Ejecutiva Disciplinaria, por la Contraloría del Poder Judicial, y nombra a una cantidad enorme, pero enorme de magistrados y jueces, quienes voluntariamente, dice la denuncia, decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada. Esto es lo que dice la denuncia. Obtendrían grandes beneficios como era impunidad en quejas, asistir a cursos nacionales e internacionales, gozar de licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo, asignación en juzgados estratégicos. Y bueno, dicen que de todo esto, de todo lo que están denunciando, de la confabulación con Arturo Saldívar para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales, a través de las personas ya dichas y de Netzaí Sandoval, hermano de Irma Heréndira Sandoval, y de en dónde fue. Bueno, está todo mundo aquí. Y de hecho la denuncia dicen en qué tipo de juicios, como en el aeropuerto de Santa Lucía la cancelación del de Texcoco. ¿Qué magistrados fallaron a favor de Santa Lucía y a favor de la cancelación de Texcoco? O del Tren Maya, o del caso Lozoya, o de Infonavit, o en el caso de telecomunicaciones, o inclusive juicios contra medios de comunicación como el Heraldo de México. En fin, la lista es enorme en esta queja que entró apenas el pasado viernes. Dicen que la queja llegó el miércoles y entonces entró el viernes en contra de Arturo Saldívar. Saldívar habló
en el programa de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Ya saben ustedes que solo habla con paleros, el señor Saldívar, y bueno, con Ciro Gómez Leiva. Y dijo lo siguiente el viernes pasado. Una sola prueba en mi contra. Hay una persecución y una infamia por parte de Norma Piña. Yo seguiré apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, a quien hoy le agradezco enormemente su respaldo. Mi compromiso es con ella, mi lealtad es con ella. Ni me rajo, ni me doblo, ni me quiebran, ni me asustan. Eso es lo que dijo Arturo Saldívar. Ni me rajo, ni me doblo. No me asustan. Hoy hubo respuesta también del presidente López Obrador. Hay un debate en contra de el ex ministro Saldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Para él, presidente. De que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones de jueces, de magistrados y de ministros, pero está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político. No representan al pueblo. A ver si mañana, que es seguridad, se da a conocer de cómo un grupo de magistrados ya resolvieron cancelar la prisión domiciliaria preventiva, la prisión preventiva oficiosa. Ya lo resolvieron, violando la Constitución. No violan la Constitución, más bien la prisión preventiva oficiosa viola la Constitución al meter a inocentes a la cárcel por presunción de culpabilidad, cuando tendría que ser al revés. El mundo al revés, en pocas palabras, solo para que vayamos entendiendo por dónde va la cosa. El presidente está muy enojado por la denuncia en contra de Arturo Saldívar, sin entender que el que comenzó a dar las pistas, así como el camino a la casa de Hansel y Gretel a través de migajas, fue él al decir que él hablaba con Arturo Saldívar y que le pedía a Saldívar que hablara con jueces para que ayudara en la transformación. Pues no, eso no se puede. O no debiera de poderse en un país como este. Así tendría que ser.
pero pues de vez en cuando el presidente se equivoca. Y a la mitad de todo esto, las campañas políticas, que vamos, falta más o menos como 50 días y siguen siendo un dolor de cabeza, pero sirven para preguntarnos varias cosas. Claudia Sheinbaum hizo una declaración que por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención. Luchamos por el bienestar del pueblo de México, porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar. ¿Cómo? ¿El Estado mexicano tiene que apoyar? Y entonces uno no tiene por qué trabajar y entonces tener bienestar. Díganme entonces, ¿el Estado mexicano me va a pagar la salud, que está en estado deplorable, educación, que está en estado deplorable, mi casa, que hay que ver la crisis en la que se encuentra en este momento, me va a pagar viajes, me va a pagar todo? ¿O es demagogia? Porque si uno termina por decir este tipo de cosas, pues lo interesante sería que dijeran cómo, de dónde saldrá el dinero y cuál es el plan por los próximos 30 años. Porque efectivamente en 4 o 5 años se puede financiar lo que ustedes quieran, pero eso no quiere decir que haya la estructura financiera adecuada para lograrlo. Se tendrá que cambiar, sí, que nos digan cómo, y a partir de eso se puede votar. Pero decirle a la población que no se preocupen por trabajar, que ellos se encargan de todo, es demagogia. Tal cual, es demagogia. Claudia Sheinbaum dijo que era ocioso hablar sobre patrimonio. Sí, antier, no sé qué día dije, que antier, sí, que no iba a entrar a un debate de esas características, vamos a ponerlo así. No vale la pena. Lo que sí podemos decir es que ellos no creen en los programas sociales. Los únicos que podemos garantizarle al pueblo de México que los programas sociales van a continuar y se van a ampliar como derechos, somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Ellos creen que los programas sociales deben ser temporales. Ellos creen que quien no trabaja, o sea, que se es pobre porque no se trabaja. No, nosotros creemos que hubo un sistema neoliberal durante 36 años que aun cuando trabajaras mañana, tarde, noche, no podías salir de la pobreza. O sea, que el pobre, su única oportunidad era seguir siendo pobre. No, a ver, tienen razón. La movilidad social en este país es muy complicada, pero lo que no dice es que esa movilidad social tampoco fue mucha en el caso de Morena. Movieron algunos vectores dentro de la encuesta del INEGI, como el vector del salario. Sí, funcionó el salario, pero subió la inflación. Y en esos vectores aumentaron las remesas. Claro, remesas que vienen de gente que no vive en México y que están manteniendo mexicanos. Y muchas de ellas, porque no llegan, es porque se está lavando dinero. No lo digo yo, y están las investigaciones periodísticas al respecto. Entonces, es muy fácil decir, es que queremos cambiar las cosas. No las han cambiado. En 6 años no se ha cambiado. Porque estos parámetros que estamos diciendo terminan por ser ilusorios. La pobreza continúa, la inflación está subiendo, es muy bueno, muy loable los programas sociales y el aumento al salario mínimo. Por supuesto que lo es, pero es insuficiente. Y esta historia de que no hablemos sobre propiedades es muy fácil decirlo para evitar hablar de las cuentas de su familia en paraísos fiscales y por supuesto de la venta de 3 propiedades entre el 2018 y el 2024, que tendría que explicar en dónde está ese dinero. Lo invirtió en espectaculares en su campaña, lo tiene en una cuenta de banco. ¿En dónde está? Claro que tendríamos que hablarlo, pero de vez en cuando se olvida que tienen que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque el presidente no ha estado acostumbrado nunca a rendir cuentas y al contrario, ha hecho que su equipo piense que son iguales. Entre las propuestas de Claudia Sheinbaum está esta que tendría que quitarle la sonrisa a los miembros de la Universidad de Guadalajara y de la UNAM. Con respeto a la autonomía de las universidades, lo subrayo, con respeto a la autonomía de las universidades,
El aumento a la inversión en las universidades públicas tiene que, desde mi punto de vista, ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana en las universidades. Lo digo con conocimiento de causa, porque soy universitaria, fui parte del movimiento estudiantil y conozco las universidades públicas. El recurso público, porque son los impuestos del pueblo de México, tiene que utilizarse para las actividades sustantivas de las universidades: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y para ello pues tiene que haber un proceso de revisión interna, respetando la autonomía, de en qué se está utilizando el presupuesto público en las universidades públicas, en los institutos de educación superior, para avanzar en la gratuidad y en todo caso en el posible aumento del presupuesto en las universidades. Lo que no queremos pues es que el presupuesto se vaya para engordar una burocracia, sino que se dedique esencialmente a las actividades sustantivas, repito, respetando las autonomías de las universidades. Y eso le corresponde a los propios universitarios. Entonces ya nos tocará platicar en su momento con la NUYES y con las universidades públicas, y por supuesto pues tiene que haber un aumento salarial justo cuando se trata de las revisiones de los contratos colectivos. ¿Para qué mete a la NUYES si la NUYES son instituciones privadas? Y este discurso que está diciendo Claudia Sheinbaum es el mismo que dijo Alfaro sobre la Universidad de Guadalajara, ¿recuerdan? Y que vinieron todas las críticas por parte de los funcionarios de la Universidad de Guadalajara. Muy similar. ¿A poco aquí también se van a levantar y van a hacer manifestaciones? ¿A poco también aquí van a hacer conciertos? Javier Armenta, que recuerden ustedes que es parte de la planilla y del equipo de Pedro Kumamoto, hace una explicación muy clara de la manera en la cual el hacer este tipo de desarrollos inmobiliarios pueden contribuir a la contaminación y a la sofocación que estamos viviendo en el mundo. ¿Qué tienen en común los incendios forestales en el Bosque de la Primavera y que cada año perdemos más metros cuadrados de áreas verdes como bosques y parques, particularmente en Zapopan? Una palabra, y es corrupción. Resulta que es normal que entre más población tenemos en Zapopan, más vivienda necesitemos. Sin embargo, las últimas casas que se han construido y edificios no son pensadas para la mayoría de los zapopanos, que ganan en promedio 6,110 pesos al mes, según Data México. El costo promedio de una renta en Zapopan de este tipo de departamentos es de 10,000 pesos o muchísimo más. Y esto es porque la vivienda está siendo vista como un negocio y un instrumento de inversión en lugar de un derecho. ¿Quiénes nos están robando nuestro derecho a la vivienda? Los naranjas. Y lo hacen de dos maneras. Primero, porque los metros cuadrados de propiedad pública que están destinados para hacer parques y bosques lo venden a particulares a un precio mucho más barato del mercado. Así cualquiera es empresario. Y segundo, porque fuera de la ley cambian los planes parciales, es decir, los reglamentos que permiten o que dictan que en un lugar se construya, por ejemplo, una casa o una cabaña, que terminan siendo centros comerciales o torres de departamentos de esos que ni podemos rentar. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que nos terminamos quedando sin agua, sin espacios donde podamos convivir con nuestra familia, donde puedan jugar fútbol los niños y las niñas, puedan disfrutar del arte. Por supuesto tenemos más calor y aquí las pérdidas son públicas. Sin embargo, las ganancias son particulares y llenan sus bolsillos. Al gobierno de Jalisco y mucho menos al gobierno de Zapopan, a Franje, realmente les interesa el Bosque de la Primavera. El 2023, el año pasado, se quemaron más de 1,000 hectáreas en el bosque. Y ese mismo año tan solo etiquetaron 27.9 millones de pesos de presupuesto. Porque no había dinero. Pero sí había 25 millones de pesos para darle a Checo Pérez por poner la palabra Jalisco en publicidad en su casco. Imagínate lo que hubiéramos podido hacer si Franje y Pablo Lemus no hubieran desaparecido como magos esos 300 millones de presupuesto para Zapopan. No les interesa el bosque. Detrás de cada incendio forestal en el Bosque de la Primavera hay un negocio inmobiliario corrupto de Movimiento Ciudadano. Es momento de decir basta, si no después no tendremos un Bosque de la Primavera que defender. Votar por Pedro Kumamoto es... Ahí le voy a dejar, por una razón. Dice cosas que pueden ser muy claras, Javier, pero al partidizarse le quita valor. Es el gran problema que tenemos en México.
que todo termina siendo electoral, todo termina siendo partidista. Y luego todo se convierte, para ser muy honestos, en una cuestión meramente frívola. Maynés en el antro. Miren ustedes, sí, la verdad es que es un éxito la dichosa cancioncita del presidente Maynés, pero no es un concurso de baile ni es un concurso de canto. Y eso, qué bueno por los estrategas de Movimiento Ciudadano, han logrado posicionar el nombre Maynés. ¿Funcionará para que llegue y voten por Maynés como chiste porque no creen ni en Xóchitl ni en Claudia? Probablemente, pero ¿y la propuesta en dónde está? Y tampoco la propuesta es ir a Tepito, ¿eh? Sí, claro, en las micheladas, etcétera. En cambio, hay que decirlo, Chertorivsky hizo una cosa inteligente, que es abrir su casa de campaña para ver propuestas de robótica e inteligencia artificial. Eso, para ser muy claros, creo que no está tan mal, al contrario, ¿no? Cada día pareciera que estamos acercándonos a un cataclismo electoral en el cual la gente va a terminar votando o por lo que más conoce o por lo opuesto a lo que defiende. Y en este cataclismo electoral, pues, volvemos a lo mismo. Claudia ha intentado toda la semana congraciarse con el presidente y ahora resulta que ya no le gustaron las preguntas del debate. ¿Se va a hacer un planteamiento general al INE sobre el formato del debate? Desde lo que supuestamente ya había sido aprobado, a la luz de cómo se desarrolló el primer debate y la característica de las preguntas. O sea, las preguntas, estoy de acuerdo con lo que planteó el presidente, venían orientadas como si no hubiera pasado nada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues porque no ha pasado nada. O sea, el problema de esto es que ellos creen que efectivamente hicieron una transformación y no hay una transformación. La salud está patas para arriba, la seguridad, a ver, si no fuera Claudia Sheinbaum y fuera un hijo de vecino, ¿podría andar en las carreteras de este país? No, así de fácil, no. Ahora que está la discusión de Peso Pluma en Coachella y que está este artículo de Dalia de la Cerda que se publicó en enero, pero Peso Pluma lo puso en las pantallas allá en Coachella, salió de nuevo sobre efectivamente la música de Peso Pluma sí refleja algo en el país y la defensa de Dalia de la Cerda. Y hay mucha gente que se ha indignado, gente de Sinaloa, de Sonora, de Morelos, Michoacán, Zacatecas, que dice escribirlo desde Ciudad de México es tremendamente erróneo y es tremendamente irresponsable, porque de lo que está hablando la música de Peso Pluma en ciertos momentos, no toda, pero en ciertos momentos es de normalización de la violencia, en donde ya efectivamente quienes gobiernan son el narco. Pero a ver, eso no va a cambiar porque lo escriba Dalia de la Cerda o no, es la realidad. Lo que tendrían que hacer es exigirle, no a Dalia de la Cerda, sino a los políticos que andan en esa, que andan nada más viendo la forma en la cual, les digo que, la forma en la cual defender sus tonterías como decir que el país ha cambiado. No ha cambiado. Somos un país en donde los políticos defienden que el agua siga contaminada. Universidades, instancias oficiales y laboratorios de alta especialización, podemos afirmar que el agua que se distribuye en dicha región no representa riesgos graves para la salud de la población. En segundo lugar, es importante recordar que la fuente donde se originó el problema ya fue cerrada, el pozo Alfonso XIII. Por lo tanto, ya no se está distribuyendo agua de ese pozo a ninguna colonia. Bueno, eso dijo Martí Batres el sábado.
ya no se distribuye, ya se acabó el pleito, ya para qué le seguimos, al fin y al cabo ya todo está perfecto, ¿para qué nos complicamos la vida? Pues no, la verdad es que sí hay que complicarse la vida. Los vecinos de Benito Juárez en la Ciudad de México anunciaron esta mañana que van a levantar el plantón que tuvieron por una semana ahí en Insurgentes y Xola, pero que van a seguir viendo qué es lo que harán para que el agua no siga puerca. Levantamos la protesta en el espacio físico, pero no dejamos de defender nuestros derechos. Vamos a defender nuestro derecho a la información, nuestro derecho a la salud. Vamos a buscar que nuestros derechos humanos todos sean reconocidos, porque no vamos a permitir que se sigan violentando. Seguiremos trabajando desde la comunidad de Guardianes del Agua, que ya nos gustó el nombre, y desde el espacio virtual vamos a convocar a la gente a los eventos que hagamos. Esta semana vamos a tener unos muy interesantes que van a gustar y van a pegar. Como defensores del agua, vamos a seguir pidiéndole a los vecinos que nos apoyen. Vamos a pedir un compromiso más grande. Vamos a buscar el compromiso de muchos ciudadanos que aunque no sean de la alcaldía, porque es un tema que nos concierne a todos. Queremos proteger. Pues sí, pero pues ya los mandaron por las cocas. ¿Qué nos estamos haciendo? Xóchitl Gálvez estuvo el fin de semana en Chihuahua y le regalaron un vestuario de Rarámuri. De Rarámuri, dije, perdón, disculparán ustedes, pero así, literal, entre anécdota y anécdota. Y entre las anécdotas se encuentra, por supuesto, que ya no es anécdota, que el INE borró por lo menos a 40,000 mexicanos que viven en el extranjero. Les llegaron así a 40,000 personas que no podían votar el próximo 2 de junio. Que si tenían ganas, que le hablaran al INE a ver si podían arreglarlo. Curiosamente, muchos de los que han reportado esto son gente que no votaría por Morena. Les digo, pura frivolidad en lugar de arreglar las cosas. Esa actitud de Álvarez Maínez de querer ser estrella de los festivales de los que va le están resultando. La gente lo conoce y habrá quienes voten por él, pero así no se solucionan las cosas. Y el problema es ese. Así no se va a solucionar absolutamente nada y el país tiene graves problemas. Esta mañana mataron en Chiapas a Jorge Margay, otro regidor, uno más de la lista de políticos asesinados durante este 2024. Ahí a José Margay lo mataron. Y ya que estamos hablando de Chiapas, vamos a Ocosocuautla, en donde el cártel que controla ahí decidió que era un buen momento para mandar un mensaje. Vamos por favor a escucharlos para ver en qué país estamos viviendo. Al pueblo de Chiapas, queremos dejarle claro que los 2 policías que matamos el 8 de abril del 2024 en Ocosocuautla no murieron en cumplimiento de su deber. No son policías inocentes, ni mucho menos son policías héroes como quieren hacer ver. Los matamos como las ratas que son, ya que estos policías, al igual que los que están en la base de la Policía Estatal Preventiva en Ocosocuautla, principalmente el comandante de dicha base, Julio César Santos Arroyo, son los que se dedican a proteger al Güero Pulseras, también conocido como La Tuerca. Son los que cobran las cuotas a los inmigrantes. Y son los que el día del 1 de abril de 2024, aproximadamente a las 8:15 de la noche, colaboraron con el Güero Pulseras, conocido también como La Tuerca, para secuestrar a Hernán Cabrera Pimentel y su esposa, Blanca Floricelda Solís Morales. Los levantaron de su casa, ubicada en la calle Cuarta Poniente, entre Segunda y Tercera Norte. Familia que hasta el momento se encuentra desaparecida. Si no la sueltan, pronto sabrán de nosotros,
con un ataque más contundente. Ustedes tres, tríos de ratas uniformadas, sabían perfectamente que les mataríamos a estos dos policías, porque ya se los habíamos advertido, si no soltaban a esa familia, porque ustedes mismos mandaron a decirnos que la soltarían para llevar la fiesta en paz, y no cumplieron, para que vean que nosotros sí cumplimos nuestras advertencias. Ahí les dejamos estos dos policías muertos, Gabriela Cepeda Soto. No vamos a permitir que el Güero Pulseras, también conocido como La Tuerca, con tu apoyo, y el de Yair Hernández Terán y Julio César Santos Arroyo, sigan secuestrando, levantando y desapareciendo ciudadanos chiapanecos inocentes. Escúchalo bien, que te quede bien claro. Por cada chiapaneco que secuestren, levanten o desaparezcan, te mataremos uno de tus policías. Ya se los habíamos advertido cuando les balaceamos la base de la Policía Estatal Preventiva en Malpaso, la madrugada del 21 de enero del 2024. Se los dijimos bien clarito, que si seguían apoyando al Güero Pulseras, el siguiente ataque ya no sería solamente a una base o patrulla, les mataríamos policías, y ahí están las consecuencias de seguir apoyando al Güero Pulseras, también conocido como La Tuerca. Ahí les dejamos los primeros dos policías muertos, los siguientes serán tus policías, Yair Hernández Terán, de la Policía Estatal Fronteriza. Así como ustedes, no les tiembla la mano para recibir los sobornos del Güero Pulseras, también conocido como La Tuerca, para querer adueñarse de Chiapas. A nosotros tampoco nos tiembla el dedo para seguir matando policías corruptos. Rutil Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, toma en cuenta lo que estamos comunicando y deja de seguir informando al pueblo que en Chiapas no pasa nada. Sigue aferrado a tener altos mandos policíacos a esta bola de policías corruptos, vendestados, y nosotros seguiremos limpiando la policía de Chiapas a nuestra manera, ya que... Ahí tienen ustedes. Ellos van a limpiar la policía de Chiapas a su manera, a su forma. Hablando de policías, ayer en Campeche hubo una nueva protesta en contra de Laida Sansores. Otra vez miles de personas salieron a protestar en contra de la gobernadora, que se puso en contra de los policías y por ende en contra de la población. Deberías de tener vergüenza, Laida, y largarte de una vez con Marcela si tanto la quieres. ¡Fuera, Laida! ¡Fuera, Marcela! Así como lo están escuchando la protesta del día de ayer. ¿Va a pasar algo? Pues no, la verdad es que no. Como no pasa nada en Caborca, en donde encuentras descuartizados a la mitad de la carretera. Ahí, efectivamente, las imágenes son tremendas, en donde se ve cómo grupos de la delincuencia organizada aventaron a restos humanos a la mitad, como lo hicieron en Puebla también hace un par de días, y como lo han hecho en todas partes del país, ya de forma recurrente. Le preguntaron al presidente López Obrador, ya saben ustedes que es la convención bancaria esta semana, van a ir los candidatos y el presidente, y mataron al jefe de la policía de Acapulco apenas la semana pasada, y le preguntaron al respecto. 48 horas en Acapulco. Y hace 3 días asesinaron al jefe de tránsito en Acapulco. Se acerca la convención bancaria que usted asistirá. ¿Está garantizada la seguridad en estos eventos, señor presidente? Sí, sí, y además hago un llamado a los que quieran sacar raja política de manera oportunista, a que actúen con responsabilidad. No hago el llamado al pueblo de Acapulco porque la gente de Acapulco es muy responsable y quiere mucho al puerto. Y además sabe que todo esto es en beneficio de los acapulqueños. El llamado no es para ellos. El llamado es para provocadores, sectarios, que piensan que de esta manera van a causar daño
a la transformación, no, lo que hacen es que se exhiben más. Se exhibe más que no hay seguridad en este país. Se exhibe más que el narcotráfico controla territorios como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Nayarit. Hace mucho que el presidente no va a Nayarit. Pero un buen rato que el presidente decidió ya que Nayarit no era un lugar que tuviera que ver con él. ¿Se han dado cuenta de eso? Como que llegó un momento en donde al presidente ya no le gustó tanto ir a ver qué pasaba en Tepic. Estarán muy bien las cosas, me imagino. O se le rompió el encanto. Pero lleva un buen rato que no va a Nayarit el presidente López Obrador. Que vaya a ver cómo está la seguridad. Y luego pase efectivamente a Jalisco, a Zacatecas. Y luego se baje, si quiere, pues a Michoacán, a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas. Y veremos si efectivamente es cosa de que la gente no quiere que avance la transformación. O es más bien que efectivamente estamos en un momento de gravedad en cuanto a situación política en México. Gravedad, como lo que sucedió el sábado, en donde el gobierno iraní respondió al ataque que hizo Israel a la embajada de ese país en Siria, mató a uno de sus dirigentes más importantes, dirigentes militares, y entonces Irán respondió con un ataque sin precedentes a territorio israelí. Ahí se puede ver efectivamente cómo con misiles y drones. Con misiles y drones. Dicen que hicieron poco daño, pero el gobierno israelí, pues obviamente el gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado de que el gobierno israelí vaya a responder a su estilo. Unprecedented attack was met with an unprecedented defense. This was the first time that such a coalition worked together against the threat of Iran and its proxies in the Middle East. Even while under attack from Iran, we have not lost sight, not for one moment, of our critical mission in Gaza, to rescue our hostages from the hands of Iran's proxies Hamas, of our moral duty to do everything in our power to bring 133 hostages back home. Hamas recently rejected the hostage release proposal offered to them by the mediators. Hamas and Iran want to ignite the Middle East and to escalate the region. Bueno, pues ahí tienen ustedes. El gobierno israelí, que definitivamente está haciendo lo que mejor sabe hacer, preparando el terreno para un nuevo ataque. Antes de irnos, Donald Trump, antes de irme con tráfico, Donald Trump llegó al juicio que se está llevando a cabo a partir del día de hoy, allá en Nueva York, en su contra, por aquel dinero, ese soborno que pagó para evitar que Stormy Daniels, la actriz porno, platicara con la población de que había tenido relaciones sexuales con ella. Ya, eso ya fue hace 8 años y a nadie le importa. ¿Cómo han cambiado las cosas cuando un candidato republicano no podría haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? Ahora es lunes. Nonsense. It should never have been brought. It doesn't deserve anything like this. There is no case, and they've said it. People that don't necessarily follow or like Donald Trump said this is an outrage that this case was brought. This is political persecution. This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it. And again, it's a case that should have never been brought. It's an assault on America. Reporte de tráfico. Ay, Dios, señor Trump haciéndola de tos. No hay otra manera de que pueda ganar más que siendo eso, Trump. Y le sale bien ser Trump. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Es muy adecuada la manera en a el votante norteamericano, el votante conservador que, como saben ustedes, no quiere saber nada del progresismo que existe en el Partido Demócrata, el famoso wokeismo, pero no solo el wokeismo, sino también muy dentro de ellos esta historia en donde quisieran regresar a la época en donde había esclavos y los blancos eran los que controlaban todo en la Unión Americana, Marco. Así es, Gonzalo, muy buen día. Sí, un tipo apartheid, ¿no? Digamos, aquella época antes de la Guerra de Secesión.
Exacto, pues se me está quemando el tiempo, Marco, entonces vas, por favor. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra este lunes en la área metropolitana de Guadalajara. En carretera Chapala, a la altura del kilómetro 13, un percance entre particulares, tómenlo en consideración. Otro igual en la avenida Américas y Manuel Acuña. Además, una volcadura en Calzada Independencia y calle Aldama, esto en sentido hacia el centro de la ciudad, ya está siendo retirado el vehículo. Además, un auto chocó contra un vehículo también de transporte público en avenida Paseo Valle Real, entre Periférico y Guillermo González Camarena. En avenida Lázaro Cárdenas, en Glendale, hacia el Álamo, otro percance. Recordarles a todos que hay cierres el día de hoy en la zona centro, en la calle Ramón Corona, de avenida Juárez a avenida Hidalgo. Una unidad de mi macro periférico y un vehículo particular acaban de chocar en Periférico Juan Pablo II, esto para quienes van de la Calzada Independencia hacia la zona de Tonalá. En avenida 8 de Julio y Patria, un percance entre un vehículo particular y un motociclista, esto para quienes van de Periférico hacia Lázaro Cárdenas. En avenida Ávila Camacho, entre Circunvalación y Nicolás Romero hacia lo normal, un percance entre particulares, y otro más adelante también en Ávila Camacho, pero ahora en su cruce con Circunvalación, también hacia la normal. En la lateral de Lázaro Cárdenas, saliendo de Tonalá, es decir, para quienes van hacia avenida Revolución o hacia avenida Patria, hay también ahí un percance, tómalo en consideración. Semáforos que no funcionan esta mañana en avenida Río Nilo y avenida Patria, más sincronizados los de avenida Acueducto y Paseo de la Noria, y en avenida Hidalgo y 5 de Mayo en Zapopan tampoco están funcionando. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, avenida Servidor Público de Santa Margarita, camino Nestipac precisamente de Santa Lucía, carretera Nogales, avenida Guadalajara en su cruce con Juan Gil Preciado, avenida Juárez de Calzada Independencia hasta Federalismo, y prácticamente todo Juan Gil Preciado desde avenida Aviación hasta hacia la zona de Periférico o centro de Zapopan, encuentra ahorita con mucha carga vehicular, lo que esta mañana de lunes en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Fíjate, Marco, que el presidente acaba de decir que en los debates hay mano negra, ¿no? Y mira nada más lo que él considera que fue mano negra en su debate del 2012. Una vez estábamos en un debate, pero pusieron a una joven muy bella, con no mucha ropa. Yo cuando vi de lejos, me ayuda de que soy miope. Y de todas maneras, hice así. Pero eso, que no me digan que fue espontáneo. Entonces el presidente López Obrador, Marcos, se está quejando de que le pusieron... ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ay, no me acuerdo, Gonzalo, pero se está aparte confesando, también. Sí, pues sí, a ver, es el debate del 2012 que pusieron una modelo muy guapa. De blanco iba, ¿no? De hecho, la fotografía con ella, porque el día siguiente fue acompañando de TV Azteca y me tomé una foto. Pero dice que porque era miope y entonces no vio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Está comenzando la conferencia de prensa de Movimiento Ciudadano sobre el caso de ayer, Marco. Cómo a través de esconderse entre los árboles, encapuchados por el anonimato, donde nosotros identificamos que es alguien que se encapucha, que esconde el rostro, o es un delincuente, o es un luchador, o es la mascota de un partido. Y aquí vemos estos señores escondiendo el rostro, buscando en todo momento agredir a nuestros simpatizantes. Hacemos un llamado a la civilidad y evidentemente estamos ya en el seguimiento a las denuncias que ya fueron presentadas de forma oportuna y reprobamos los hechos que el día de ayer protagonizó Morena. Por eso es que hoy están aquí acompañándome mis compañeros candidatos y candidatas de los municipios de la zona metropolitana, como les decía, en representación de los presidentes del interior. Mañana están convocados también los candidatos a diputados locales y federales con la misma tesitura. Lo que sucedió el día de ayer es una llamada de alerta constante y que tenemos que tener el cuidado de no caer en la provocación.
Bueno, aquí hay que decir, Marco, que pues no solo son, o sea, que qué bueno que estén los candidatos y seguramente está haciendo lo mismo Morena de su lado, pero pues la condena tendría que ser no solo a los, como dice el señor Romo, supuestos agitadores de Morena, sino también a los que respondieron por parte de Movimiento Ciudadano. Sí, Gonzalo, cuando te enojas y pierdes el control, pierdes todo, Gonzalo. Ahí decimos los abogados, no puedes perder el juicio, no me refiero a un proceso legal, no puedes perder la cabeza en un tema de ese tipo, porque caes en lo mismo, y aunque sí puede, tema deleznable, digo, pues habrá que investigar qué fue lo que ocurrió ahí, ¿no? Mira, vamos a escuchar un poco más. Nuestro coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, actos que desde luego condenamos. Primero decir que nos solidarizamos con todo el equipo político de Tlaquepaque que fue agredido brutalmente el día de ayer. Esto no lo veíamos desde hace años, desde que el PRI gobernaba, desde que el PRI hacía campañas. Este tipo de agresiones hoy dejan claro que Morena es el PRI, vestido de guinda, y las prácticas que... Yo no sé sinceramente si va a funcionar mucho esta historia en donde una y otra vez digan el PRI vestido de guinda, y que con eso intenten ahuyentar a la población devota. Bueno, sí, la marca PRI está muy devaluada en el país, pero no sé si sea la mejor estrategia, y no sería una muy buena estrategia decir, detectamos a quienes por parte de Morena lo hicieron y también lo detectamos por parte de Movimiento Ciudadano. Pero yo no soy estratega político, yo solo soy un periodista que es muy escuchado en radio digital, muy visto a través de Instagram, y que no vive en Jalisco. Pues sí, Gonzalo, efectivamente, no sé si vaya eso a ser suficiente, digo, ya también en el tema del debate, ya lo tocaste al principio, obviamente, pero pues sí, o sea, creo que no tendría que ser el camino por ahí, sino un camino de propuestas completamente. Lo cual, a ver, Marco, ya para dejarte ir, ¿viste el debate? ¿Alguna propuesta que te llamara la atención? Fíjate que la verdad, bueno, creo que en lo particular, creo que Lemus traía ya muy bien planteado su tema. Algunas propuestas, miría nada más con las de Laura Aro y obviamente con las de Pablo Lemus, porque la verdad, Delgadillo estaba perdida completamente, a mi punto de vista muy particular. Entonces, pues creo que me hicieron mucho ruido el tema de movilidad, cómo se tiene el tema de las siguientes líneas, de cómo enlazar varias rutas de la ciudad. Esperemos que si algún día puedan concretarse, estas sean suficientes, porque luego pasa que cuando ya se ponen, ya están rebasadas nuevamente, ¿no? Pues sí. Gracias, Marco. Un abrazo para ti, Gonzalo, y para todos. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Cuídense mucho. Está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en este programa llamado Real, ya casi para terminar la edición del día de hoy. El Evangelio del día. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos le vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es al que el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en el que han enviado. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana a las 8:30 de la mañana. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto haber estado con ustedes. Y ya no hablamos de Damon Albarn, muy enojado en Coachella porque la gente estaba apagada. Qué triste, sinceramente. Lo más reciente de Thursday. Y hablaremos de Coachella, a ver si Jair puede. En un momento llega Jair Cardoso con Musicofilia. Gracias. Quédense aquí en esto llamado Real.